Bendiciones, muy contenta de poder saludarles, de estar con ustedes en esta hermosa tarde compartiendo la palabra de Dios en unos minutos. Y en esta oportunidad quiero hablarle un tema que sé que es un poco controversial. Como lo es, a veces es mejor callar. Muchas mujeres, cuando les he hablado de este punto y las he aconsejado, me dicen: pastora, ¿por qué siempre la mujer se tiene que callar? ¿Por qué no poner nuestro punto sobre la I y por qué no decir nuestras razones? Pregunto, ¿crees que la palabra de Dios podría equivocarse? ¿Crees que la palabra de Dios, cuando dice en Proverbio 17, capítulo 28, te lo voy a leer: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido? Contra la palabra de Dios no podemos debatir. Entonces, mujer, mi recomendación siempre va a ser la sabiduría de Dios, y en casi todos mis programas termino diciéndolo o hablando un punto. A veces es mejor callar. Este programa lo quiero hacer sencillo para que me puedas entender. Pero es que voy a parecer una tonta, voy a parecer una persona que no piensa. No, al contrario. De hecho, en estos días en uno de mis Twitter lo puse, hombre, preocúpate cuando tu mujer guarde silencio. Si quieres lo buscan y lo leen. ¿Sabes por qué? Porque lo que no te está diciendo a ti, se lo está diciendo al cielo. Muchas veces hablamos más con nuestra oración y hacemos y logramos más con nuestra oración, con nuestra fe, y aún más creemos y avanzamos más de lo que hacemos hablando o creando un problema. Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? Ir a Dios y decirle las cosas y hablar con Dios, pedir los cambios, buscar los cambios, ejecutarlos yo primero antes de pedírselo a mi esposo o a mis hijos. Entonces allí vendría un buen acuerdo. Ahora, si llega mi esposo y yo estoy molesta y empezamos a discutir porque yo creo que los puntos hay que ponerlos sobre la I, porque yo me molesto, porque yo creo que tengo la razón, pues déjame decirte que lo que vas a crear es un ambiente nada bueno, ni para ustedes como familia, ni para sus hijos. No van a poder llegar ni siquiera a un acuerdo. Y es muy importante en este punto mejor guardar los labios. Porque si la Biblia dice que aún el necio cuando se calla es contado por sabio, tú, mujer, que tienes el poder de orar, que tienes el poder de interceder ante el trono de la gracia, que se te ha dado y se te ha delegado esa bondad y esa misericordia de Dios de alcanzar fácilmente ser oída por Él y ir a clamar y pedirle: Señor, no estoy de acuerdo con lo que mi esposo está haciendo, ayúdame a que Él cambie esta mentalidad. Lo puedes lograr. El problema muchas veces está en el orgullo. ¿Sabes por qué? Porque queremos que nuestros esposos nos digan: tenías razón. Y más aún nosotros decirle: te lo dije. Eso es orgullo, y finalmente puede que las cosas cambien, pero tras un gran conflicto. ¿Cómo sería mejor? Si usamos la sabiduría. No creamos el conflicto. Es matemática, pero matemática espiritual. No lo vamos a poner tan dramático. Si yo peleo, puede que llegue a un cambio, claro que sí, y puede que mi esposo, por no escuchar mi gritería, mi molestia, ceda a mis peticiones. Pero ¿qué estoy logrando? Que mi esposo no me respete, que mi esposo cambie su posición, quizás porque yo soy una gritona, una molesta, que vivo rabiosa, y termino perdiendo el favor y la gracia de Dios también, porque no sé acercarme a Dios con una petición, y Él me podría guiar cómo puedo yo o hablar o dirigirme a mi esposo o a mis hijos. Hay madres que todo lo tienen que decir pegando gritos, todo tiene que ser con una chancleta en la mano, todo tiene que ser tirando una olla. No es necesario. Vuelvo y lo repito, la sabiduría de Dios edifica la casa. No hace falta eso para decir yo tengo la autoridad y golpear la mesa. Simplemente con la gracia de Dios sobre tu vida ya tú tienes la autoridad. Cuando tú hablas, tus hijos te van a obedecer. La Biblia dice: tus hijos te rodearán y te llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque estás dándole un ejemplo de una mujer sabia que edifica su casa. Recuerda que la Biblia continúa diciendo: pero la necia con sus propias manos la destruye. Cuidemos nuestras actitudes en la familia, cuidemos nuestras actitudes en el trabajo. Esto sirve no solamente para el hogar, esto sirve también para aquellas que son
jefas en algún departamento, para aquellas que son líderes en alguna área de la iglesia. No todo tiene que ser a gritos, no todo tiene que ser porque yo soy de las que digo las cosas y punto. Puede que estés desagradando a Dios porque crees que siempre tienes la razón. Y aunque la tengas y calles muchas cosas y esperes en Dios, el resultado va a ser grato. Y aunque quizás no te den una palmada en la espalda y te digan, lo hice porque me lo pediste, que es lo que te dicta el orgullo del corazón, ¿cuál es el fin? Si lo importante es que las cosas cambien y mejoren, no que te digan, tenías razón. Venzamos este orgullo y dejemos que sea Dios el que actúe, porque siempre finalmente la gloria va a ser para Él. Así que, amadas mujeres, se los recomiendo. Muchas veces es mejor callar. ¿Por qué otras no, pastora? Porque otras veces sí podemos hablar, porque son las veces donde ya oraste, donde ya meditaste y donde ya el Espíritu Santo te dice, ve y aconséjalo. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya lo pensaste, ya lo meditaste, y ahora vas a ir con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios y con la autoridad de Dios. Ese hombre te va a oír. Así que aquí me despido, les quiero mucho, Dios les bendiga, Dios les guarde.